Por fin vamos a entrar al plan eterno de la redención, después de una introducción pequeña en la cual vimos el qué y el quién. Y al decir vimos el qué, estamos hablando del qué de Dios, o de cómo es Dios. En ese qué mencionamos algunos de los atributos que yo voy a mencionar de manera rápida por aquellos que no estuvieron en las secciones pasadas, y aquellos que están en los videos, regrésese a ver el video y usted va a ver la introducción. Nosotros vimos que Dios tiene atributos y que no pudimos hacer una lista de esos atributos porque al ser Dios un ser eterno, tiene atributos eternos. Pero déjenme mencionarle algunos de ellos de forma rápida, sin andar en ellos. Pero Dios tiene aciedad, inmutabilidad, Dios tiene infinitud, y en esa infinitud es lo que nosotros conocemos como los famosos omni. ¿Usted recuerda? Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Dios tiene eternidad y tiene algo que se llama simplicidad, que es la unidad de Dios. Dios es amor y es justicia. También mencionamos algunos otros atributos que pueden ser los atributos comunicables, que es el amor, la santidad, la justicia, la sabiduría, la veracidad, la bondad, misericordia y la gracia. Eso es lo que nosotros que nos comunica. El concepto central del quién. Nosotros sabemos que hay un Dios. Amén. En tres personas. Amén. El concepto central es que la esencia de Dios es una sola, pero las personas se distinguen por su relación de origen. El Padre es en el inicio, Él no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Homoustos, esa palabra que va a traer problemas. En el concilio de Nicea fue adoptado por primera vez el credo niceno, que nosotros lo miramos y que lo mencionamos en algún momento. Nosotros creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María. Y fue hecho hombre. Fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, Filioque, que junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Él habló mediante los profetas. Nosotros creemos en la Iglesia universal. El Concilio de Nicea pone en la Iglesia católica, apostólica. Confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos en la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Aclaración: Iglesia católica, la palabra católica se refiere en general. Hay algo que quiero mencionar aquí. En el concilio de Nicea no hay denominaciones. No hay denominaciones. Todavía no se conocía lo que era una denominación. Este credo de Nicea fue a raíz de una fuerte división teológica y política. Esta división amenazaba no solo con que la iglesia primitiva fuera separada, sino también el Imperio Romano. Y Constantino dictó que necesitaban
cristianos tener un acuerdo porque su reino se estaba dividiendo. Más adelante iremos a ello. Y bien, el plan eterno de la redención, una perspectiva trinitaria, bíblica, histórica, universal y un viaje a la fe de los primeros siglos. Nosotros ya miramos gran parte de los atributos de Dios. Dijimos que íbamos a mencionar algunos, pero ahí nos fuimos, y como ya miramos también Dios y que Dios es trino y que la redención es una provisión trinitaria, entonces nosotros ya vamos a tener una idea muy certera de dónde o de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de la eternidad pasada. ¿Alguien alcanza a leer ahí? No necesito que lea, pero quiero saber si alcanzan a leer desde ahí donde están. Bloque 1, la eternidad pasada, el consejo de la Trinidad y el diseño de la redención. Eso es lo que vamos a hacer. En la eternidad pasada y el consejo de la Trinidad tenemos un objetivo. Si gusta anotarlo, yo estaría encantadísimo con eso. Y el objetivo de nosotros es hacer saber que la salvación no fue un plan B. Hacer saber que la salvación no fue un plan de contingencia. Un plan B. Entonces, este plan no es un plan de contingencia ni una reacción improvisada de Dios ante la caída del hombre, sino un diseño arquitectónico. Un diseño arquitectónico eterno de las tres personas de la Trinidad, o Trinidad de Dios. No necesita escribir todo lo que voy a decir, solo el objetivo puede escribirlo, y el objetivo es hacer saber que la salvación no fue un plan B. Ya de ahí, ya usted va, con ese título usted va a poder reconocer todo lo que nosotros vamos a hablar. Cuando nos referimos a un plan arquitectónico, claro que sí. Cuando nos referimos a un plan arquitectónico, lo otro anterior. Ok, el título. Nuestro objetivo, hacer saber que la salvación no fue un plan B. Entonces, la salvación es un diseño organizado. La salvación está estructurada en el Señor, en una mente sabia. No es un plan B. Eso nos referimos cuando decimos que es un diseño arquitectónico de las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué decimos eso? Ojo aquí, no estamos señalando a nadie. En el mundo encontramos el mito o la idea común, que es que Dios tuvo que reaccionar ante el pecado, ¿verdad? Inventando la cruz a toda prisa. Ese es un mito. Y demuestra que un Dios que improvisa o que tiene un plan B no es el Dios omnisciente de la Biblia. Eso es lo que demuestra. Dios no dice, ups, eso no me lo esperaba. No esperaba que Adán pecare, cayere. No, Él ya sabía todas estas cosas. Habíamos hablado, y cabe mencionar aquí este pico, porque habíamos mencionado que Dios no solo permite el pecado, sino que Dios planea el pecado. Planeó que fuera ejecutado Jesús o fuera crucificado Jesús. Él lo planeó de antemano para darnos salvación, y eso fue un pecado ante los hombres que lo crucificaron. Entonces, antes de crear Dios el primer átomo, el rescate ya estaba firmado en el cielo. Eso es lo que tratamos de decir. Ahora, para nosotros poder decir eso, tenemos que hacer uso de algunos conceptos. En el concepto de economía o economía divina, que ahorita lo vamos a definir. Mire, le preguntaba si usted alcanza a ver ahí. El concepto de economía divina, hay una definición.
Esto se lo miré al hermano Samuel que lo hizo, lo aprendí. Definición del griego o economía. Administración u orden de una casa. Describe el diseño arquitectónico previo al tiempo divino. Después nosotros tenemos el uso primitivo, porque usted va a decir esa palabra no está en la Biblia, y es verdad, esa palabra no está en la Biblia, pero es un concepto que se tuvo que realizar. Ya le voy a decir por qué. La iglesia primitiva usó ese término para explicar cómo la Trinidad organizó la historia y el rescate humano antes de la creación. Hay una voluntad única. No fue un plan improvisado tras la caída. La Trinidad opera en perfecta armonía, amor, coordinación desde la eternidad. Ese es nuestro concepto. No sé si algunos de ustedes han mirado estos grandes documentales donde aparece cómo están creando grandes puentes o cómo están creando rascacielos. Yo he mirado varios documentales donde están haciendo el puente de Michigan, cómo está ese puente siendo formado. Yo he mirado un documental, y no sé cuántos de ustedes han mirado un documental de el Cristo Redentor en Brasil. ¿Alguien conoce el Cristo Redentor en Brasil? ¿Lo ha visto? Es una de las 7 maravillas del mundo. En algún momento salió en las 7 maravillas del mundo por años. De hecho, pareciera que la acaban de colocar días antes. Muchos dicen, wow, es una imagen impresionante, es una estatua impresionante. Mire lo que pasó. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el diseño precede al montaje, es decir, primero se tiene que diseñar y después se tiene que montar. En cualquier planificación se tiene que hacer, en cualquier proyecto exitoso. Nosotros que trabajamos en la construcción no vamos y ejecutamos una casa, sino primero vemos los planos de esa casa. Y para que alguien nos contrate ya tiene que tener los planos, tiene que tener todo hecho en papel. Y así pasa con esto, el diseño precede al montaje. ¿Alguien alcanza a leer ahí? ¿Me puede ayudar? El Cristo del Corcovado, Río Janeiro, el plan de París, años de cálculos estructurales de Héctor de Silva Costa y bosquejos de Paul Latowski antes de tocar la tierra. El transporte, moldes y piezas fabricadas a miles de kilómetros y subidas por tren montaña arriba. El montaje, lo que en la Tierra pareció un suceso de 1971, llevaba una década completado en la mente del creador. Eso es lo que tuvieron que hacer. Los planos al otro lado del mundo. Se tuvo que calcular. Déjenme digo parte de lo que yo miré en el documental. Se tuvo que calcular el viento, la altura, cómo iban a subir los materiales hasta ese lugar, hacia esa montaña. Solo había un tren y tenían que subirlo en la resistencia de los materiales, del cemento, del concreto, del hormigón. Tenían que saber cuál era la resistencia, cuánto se ponía de varillas o si iba a funcionar de esa manera. Hicieron algunos moldes de yeso para primero montarlos y saber si iban a funcionar o no iban a funcionar antes de hacer toda la estructura. La corona, usted sabe, como está muy alta la estatua, está muy arriba y hay tormentas de rayos, dígame cómo se llama eso, eléctricas, gracias. Las tormentas eléctricas chocan contra lo más alto que encuentran, ¿verdad? El rayo choca y bueno, la corona fue diseñada como un pararrayos, que está la corona del Cristo Redentor de Brasil, la estatua, y sus manos están así, y usted mira videos y mira salir los rayos de sus dedos y de sus manos, porque hay un sistema que fue diseñado para que el rayo pegara y saliera por los dedos
para que no dañara la estructura de la estatua. Todo eso fue planificado. Ahora, la resistencia de los materiales, mire lo que hicieron. Había una mina y encontraron una piedra que resiste muy bien al tiempo, a las aguas, al viento, a la intemperie. Y como esta estatua necesitaba durar el tiempo que ha durado hasta ahora, en pedazos como de tela o de manta fue puesta piedra por piedra, por piedra, por piedra, y después cubrieron toda la estatua. Y eso es lo que hace que no se desgaste la estatua. Cuando uno de los rayos cayó y no resistió, rompió uno de los dedos de la estatua. Lo planearon a la perfección, que de las minas guardaron esas piedras para hacer cualquier otra reparación. La parte que tiene aquí en el centro, olvídese de eso, vamos a seguir con nosotros. De la misma manera, es que es muy, muy emocionante saber cómo la mente humana en esos proyectos tiene la capacidad de planeación. Ahora miremos la capacidad de una mente infinita en Dios para la planeación de nuestra salvación. Eso es glorioso. No crea que la cruz en el Calvario fue un accidente, no, o una improvisación de Dios, claro que no. La cruz en el Gólgota fue en el tiempo que estaba determinada a estar. ¿Por quién? Por la mente de un creador, por la mente de aquel arquitecto que nosotros conocemos como Padre. Antes de que las estrellas existieran, nuestra salvación ya estaba definida. Eso trae una seguridad y convicción. Tu salvación, hermano, está en la mente de Dios, planeada a detalle. El momento exacto en el que tú le recibirías, Él lo tiene a detalle. No hay algo improvisado en este Dios que tenemos. El misterio está siendo revelado en Pablo. Vamos a hacer un ejercicio. Yo quisiera hacer los ejercicios en todas las citas, pero vamos a hacerlo al menos en una y en un versículo, y usted va a tener tarea. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire qué tremendo está esto. ¿Alguien más se puede encontrar Efesios 3:11? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que la planeación de la salvación, de la redención, ya estaba hecha. Este versículo, hermanos, de la carta del apóstol Pablo, este versículo empieza con una alabanza o una adoración a las grandes riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo que normalmente se le conoce como una doxología. Y en esta doxología podemos encontrar, y ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer, podemos encontrar una fuente, una acción, un lugar y un medio para darle el significado principal que nosotros tenemos que extraer de ahí. Yo tengo una diapositiva para eso. Van a hacer ustedes. A lo mejor la pueden hacer hoy mismo y elegimos un voluntario. Elegimos un voluntario, no es voluntario, ¿verdad? Bendiciones en Cristo. Bendito sea, es lo que acabamos de leer y vamos a hacer solo el 1:3, solo un versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nosotros podemos ver la estructura del versículo. Hay una fuente. ¿Cuál es la fuente? Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hay una acción. Nos bendijo con toda
bendición espiritual, el lugar y el medio, en los lugares celestiales unidos en Cristo. Significado principal, bendiciones. Estas bendiciones ya están dadas. El texto usa el tiempo pasado, nos bendijo, indica que Dios ya otorgó estas gracias celestiales a los creyentes, no a todos, a los creyentes. Naturaleza espiritual, no se trata de bienes materiales temporales, sino de ¿qué? Sino de dones eternos, ¿como qué? Y la adopción divina. Está en tiempo pasado, y ese tiempo pasado es la eternidad pasada. Unión con Jesús, todo lo recibido es obtenido y se mantiene por estar en Cristo. El versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Esa es la tarea que tiene del 4 al 5. En el 4 usted va a encontrar gracia inmerecida. Apúntele porque le puede ayudar. En el 4 usted va a encontrar gracia inmerecida, seguridad y valor y un llamado a la santidad. Va a encontrar gracia inmerecida, va a encontrar seguridad y valor, y va a encontrar un llamado a la santidad. Con esos 3 puntos usted va entonces a poder tener el significado principal del texto. Le voy a ayudar con el versículo 5. Si aplicamos al versículo 5, el rigor textual, va a encontrar estas 3 cosas. Soberanía cronológica, va a encontrar un motivo y va a encontrar el resultado. Le voy a dar el resultado del versículo 5 de lo que va a encontrar, porque es muy hermoso. Un cambio de estatus legal y familiar absoluto para el creyente. Pasamos de ser de huérfanos o esclavos a hijos. Y no solo a hijos, sino hijos con herencia. Eso es importantísimo. Herederos. Sí, ahí está. Eso es lo que usted va a hacer. Se le conoce como exegética, algo así. No sé muy bien. Déjenme regresar al misterio revelado en Pablo. Pero esos son los ejercicios que usted puede hacer. Segunda de Timoteo 1:9. Nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia concedida antes de los tiempos, o antes de los siglos, o antes de que la creación fuera formada. Primera de Pedro 1:19 al 20. Cristo, el Cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es aquí porque nosotros decimos que nuestra salvación ya estaba planificada en la economía de Dios. Este Cordero ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Déjenme hacer un breve resumen. Cuando nos referimos al misterio revelado en Pablo, es porque las Escrituras dicen que hay un propósito eterno, lo que se le conoce como pretesis, que está realizado en Cristo. La salvación nace y se origina en el amor ágape, eso lo tiene usted fresco, del Padre antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo nos dice que la gracia no se nos otorga cuando nosotros tuvimos un buen comportamiento o cuando nosotros creímos, sino que se nos fue concedida en Cristo
antes de la fundación del mundo o antes de todos los siglos. Cristo el Cordero sin mancha ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que puedo yo resumir. Ahora, déjenme hacer una aclaración. Para que nosotros pudiéramos hablar de la Trinidad económica, tuvimos que hablar de la Trinidad ontológica. Y estos dos temas a menudo se discuten constantemente juntos. Y yo sé que a mí me preguntaron esto: ¿cómo se le conoce a lo que usted está hablando? Bueno, Trinidad ontológica. Normalmente nosotros no hablamos o apelamos a este tipo de cosas, porque a veces suena un poco como complicado, pero déjenle defino, aquí dice una diapositiva para definir qué es lo que estuvimos hablando. Aquí, a la pantalla. Dios es uno y sabemos que existen tres personas. Lo que nosotros hablamos en la introducción de antes de llegar al plan de la redención fue una Trinidad ontológica. Este término se refiere a la naturaleza de igualdad de las personas de la Trinidad. Nosotros hablamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son totalmente iguales. Si usted necesita un término teológico, Trinidad ontológica. El enfoque está en quién es Dios. Trinidad económica, que es lo que estamos hablando hoy, el término se centra en lo que hace Dios, las diferentes tareas que realiza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el enfoque que hace Dios. Deuteronomio 6:4 y Mateo 28:19. Eso es lo que nosotros hablamos. Dicho de paso, cuando usted tenga que explicar la Trinidad, explíquelo con todos los argumentos o todo el material que usted tenga. Muchas veces las personas no lo van a entender, pero sí es necesario que nosotros apelemos, se fue en la pantalla, a la Trinidad ontológica. Esta idea de los términos y todo lo que nosotros dimos en la introducción es para que usted tenga el material para poder contestar. Eso es como lo que usted tiene para poder darle a aquel que quiere decir qué es la Trinidad, por qué la Trinidad. E incluso hay personas que dicen que puede haber una contradicción en la Trinidad. Yo creo que cuando usamos la Trinidad ontológica y sobre todo lo que usted ve aquí arriba, Dios es uno y sabemos que existen tres personas, no hay ninguna contradicción. Y es importante que nosotros lo usemos constantemente para explicar la Trinidad, porque aquellos que estudian filosofía van a aplicar que no puede haber dos verdades a la vez. Pero cuando usted explica Dios es uno y sabemos que existen tres personas, no hay contrariedad. Entonces, vamos a avanzar. El bloque 2. El bloque 2 habla de la evidencia bíblica. Hay unos diálogos internos y misiones asignadas entre el Padre y las personas divinas. ¿Cuál es el objetivo de esto? También en el bloque 2 tenemos un objetivo, y es examinar las Escrituras y los diálogos internos y las misiones que son asignadas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que la provisión es trinitaria, la redención es una provisión trinitaria. Las tres personas de la Trinidad actúan en nuestra salvación, y eso es importante para nosotros. Mucho de ello, y ahora es mucho más fácil poder entenderlo. Y cuando me refiero aquí que vamos a ver y examinar las Escrituras, es que vamos a leer un poco más de lo normal o de lo que acostumbramos a leer, y yo estoy seguro que usted me va a tener que ayudar.
Alguien que vaya buscando, por favor, el Salmo 2, 7 al 8. Alguien más que tenga a la mano el Salmo 110, del 1 al 4. Salmo 2, 7 al 8. Así es correcto. Ahí es donde existe una comisión clara del Padre hacia el Hijo en un consejo divino. Esta es una profecía dada a Jesús. Una profecía de Jesús, perdón. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. ¿Salmo qué, hermano? Salmo 2, 7 y 8. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está asignando al Hijo. Salmos 110, 1 al 4. Habla de que va a ser un sacerdote. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia y estás envuelto en vestiduras santas. Y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre constituye a Jesucristo como el intercesor y redentor definitivo desde la eternidad. El cumplimiento profético, los salmos revelan los diálogos que ocurrieron antes del tiempo para dar seguridad inmovible a la fe del creyente. Vamos a seguir analizando esto. Vamos a ver cómo Jesucristo, entonces ahora, cuando se le da ese mandato, Él viene a cumplir ese mandato. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Juan 6:38. Juan 10, 17 al 18, si alguien lo tiene, por favor. Y alguien más, si me ayuda a buscar Juan 17, 4 al 5. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, sino la voluntad del que me envió. Amén. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Juan 17, del 4 al 5. Oiga este texto, por favor. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas obras que hizo Jesús, el cumplimiento de todo lo que el Padre le dio que hiciera, no se lo dio simplemente en un momento de viaje, no, se lo dio en un plan arquitectónico planeado por ellos. Y Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo no es un espectador, sino que participa activamente, diseñando, capacitando y sosteniendo la obra del Redentor. Ahí vemos al Espíritu Santo. Ahora en Hebreos 7:22 vemos el garante
Hebreos 7:22. Jesús fue hecho fiador o garante legal de un pacto mejor. Eso es lo que dice el texto. En el consejo eterno, Cristo asumió voluntariamente la representación y la deuda espiritual del ser humano. Déjame ver si puedo quitar esto de encima. Tenemos a Cristo haciendo la obra por la cual fue asignada o fue planeada en la eternidad. Yo creo que de esto va a hablar muchísimo más a nuestro hermano Samuel, pero el fiador o el sustituto. Estas citas confirman que la obra de Cristo fue intencional, necesaria y vicaria. Tenemos en la tabla un concepto clave, tenemos la cita bíblica y tenemos el énfasis que hace esa cita bíblica. Si alguien me ayuda a encontrar Hebreos 10, 5 al 7, la voluntad del compromiso eterno. Cristo se compromete voluntariamente a hacer la voluntad. He aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa cita que le di yo, está citando al Salmo 40. ¿Lo tiene alguien? Hebreos 10. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está citando al Salmo 40. Sustitución, y es en el lugar de que es muerte vicaria. Segunda de Corintios 2:21. Y esa es la gran doble transferencia. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso ya creo lo explicó nuestro hermano Samuel. Mediación única. Este texto usted se lo conoce, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que hace que es la obediencia pasiva. Y es en esa obediencia pasiva tenemos y encontramos, igual vamos a volver a tener el concepto clave, la cita bíblica y el énfasis. En la obra de la cruz, obediencia pasiva, pagar la pena. Esta es la obra en la que Cristo recibe la pena por nosotros, la pena que nosotros merecíamos. Propiciación, Romanos 3:25 al 26. Dios puso a Cristo como propiciación. ¿Qué es la propiciación? ¿Alcanza a leer ahí? Satisfacción de la ira divina. ¿Para qué? Para mostrar su justicia. Es la base para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El castigo llevado. ¿Alguien se sabe de memoria este texto? Isaías 53:5. O léalo ahí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas todos nosotros fuimos curados. Amén. La redención o el rescate. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. El concepto es pagar el precio del rescate según Gálatas 3:13. No tan solo hizo eso, sino hizo una obediencia activa. Y cuando nosotros hablamos de la vida perfecta de Jesús, es algo que normalmente pasamos por alto. Que es una obediencia activa, es ganar la justicia. Y es creo que ahí donde se quedó Samuel, y lo vamos a dar al vuelo.
porque yo sé y estoy seguro que Él lo va a mencionar. Esta es la obra menos obvia, donde Cristo vivió la vida perfecta que nos exigía en el pacto de las obras. Es la fuente de la justicia que se nos imputa, la justicia imputada. ¿Puede leerlo, por favor? Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno se refiere a la vida y muerte perfecta de Cristo. Así es, según Romanos 5:19. Normalmente no escuchamos esto, pero Cristo, al vivir una vida perfecta, es necesario para nosotros. Nosotros no podemos vivir esa vida perfecta. Si nosotros nos preguntaran por qué vamos al cielo por la vida perfecta de Cristo, no por la vida de nosotros, sino por su vida perfecta de Jesucristo, entre otras cosas que ya explicará nuestro hermano Samuel. Cumplimiento de la ley. Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? Si lo busca o lo gusta leer ahí. A la ley o a los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto se refiere tanto a su enseñanza como a su vida perfecta. Fundamento bíblico de la obediencia de Cristo. Eso ya lo miramos. Estas citas proporcionan el sustento teológico para comprender la necesidad de su obra perfecta y su sacrificio vicario. Obediencia activa y obediencia pasiva, que es lo que acabamos de ver, igual si usted quiere tomarlo de fondo, pero es básicamente lo que nosotros acabamos de ver. Nosotros estamos mirando entonces que hay una planeación desde antes de la fundación del mundo. El Padre, el amor ágape, designa que el Hijo venga a morir por nosotros. El Hijo se compromete voluntariamente a morir por nosotros. Y en el bloque 3, acción práctica, la acción del Espíritu Santo en la vida diaria. Y en la aplicación práctica, el Espíritu Santo lo vemos en acción. También tenemos un objetivo. Voy a decirles el objetivo 1, el 2 y el 3. Mientras que en el objetivo 1, en el bloque 1, era el quiebre inicial entre el mito y la verdad, de que la salvación no está improvisada o no es un plan B. El bloque 2 es examinar las Escrituras y las misiones asignadas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el bloque 3 tenemos un objetivo también, y es aterrizar la teología a la vida diaria, explicar cómo el Espíritu Santo ejecuta materialmente eso en el creyente. Lo que el Padre diseñó y el Hijo compró, eso es lo que nos aplica el Espíritu Santo. Nosotros hicimos una analogía de la salvación o una ilustración para que usted la pueda ver en pantalla, y eso es en lo que vamos a estar metidos en un momento. La analogía de la salvación, ilustración. El Padre, arquitecto, diseña los planos de la salvación en la eternidad pasada con soberano amor, un amor ágape. El Hijo es el constructor, entra en la historia y paga el precio total con su sangre sagrada en la cruz. El Espíritu Santo es el edificador, aplica la obra, habita en el pecador y hace real la vida eterna en nosotros. Eso es lo que hace la persona del Espíritu Santo. Nosotros ya miramos gran parte de ello, la obra soberana del Espíritu. Esta obra soberana del Espíritu dice que es 100% gracia e iniciativa divina.
Estos versículos ya los vimos o los hemos estado viendo constantemente. Efesios 2, 1 al 5. Normalmente Efesios 2, del 1 al 5, tiene un encabezado, y ese encabezado dice que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿Me ayuda a leer, por favor? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. La obra del Espíritu Santo, según Pablo, derriba el orgullo humano. Él dice que el Espíritu Santo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Un muerto, un cadáver, no puede hacer nada por sí mismo. El Espíritu Santo tiene que soplar vida primero para resucitar nuestro corazón, y este corazón responda en fe a Cristo, lo que nosotros conocemos como la regeneración. Que nos salvó, no Sí. por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito también rompe con el orgullo humano y dice que no es obra de nosotros. Segunda de Corintios, que ya la vimos, que es la iluminación. Primera de Corintios 2:14, que ya es la iluminación. ¿Sabe? El hombre no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y para el hombre común le es locura. Eso es lo que, se lo estoy parafraseando, pero búsquelo si usted quiere buscarlo. Entonces el Espíritu Santo abre los ojos del muerto, le da iluminación. El hombre por sí mismo, por sus propias fuerzas, no puede comprender nada de lo que está. Si hoy comprendemos nosotros el Evangelio, es porque el Espíritu Santo nos está dando la iluminación. Esa es la realidad. Él nos da la iluminación, nos da el entendimiento para hacerlo. Efesios, vamos corriendo, vamos a ver si concluimos. Efesios, esa sí vamos a leerla, por favor. Es la garantía inalterable de nuestra herencia, el sello eterno. Si alguien gusta. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, atentos aquí, por favor. Cuando dice que el Espíritu Santo nos ha sellado y se nos son dadas las arras, Él está diciendo que Él mismo está empeñando su espíritu para nuestra promesa. Dios mismo está teniendo que empeñar su espíritu para que usted tenga la convicción de que la obra que Él empezó en usted, Él la va a hacer. Mire lo que está diciendo. Esto es tremendo. Dios está diciendo, ¿saben qué? Les voy a dejar la garantía. Yo voy a empeñar mi propio espíritu para que ustedes tengan el descanso de que la obra que comencé en ustedes la he de terminar. Ya mencionamos esto, que antes en la antigüedad se ponía un sello en una carta o en un paquete. Viajaba y si alguien quebraba el sello, decía, en pocas palabras, voy a la guerra.
tendrían que destruir al mismo espíritu, porque es lo que Dios está empeñando para que usted sepa que va a terminar la obra, y eso no va a pasar. No creo que nadie pueda con eso. La obra que Dios comenzó en usted, Él la terminará. Ese es nuestro orgullo humano, quiere llevarnos a pensar que el esfuerzo de la salvación es 50-50. ¿Qué digo 50-50? Hoy en día vemos una cantidad de, lo iba a decir, ya no lo voy a retener, una cantidad de locuras. Yo miré en un video que me enseñaron a una mujer, desconozco su nombre, pero que decía que Jesucristo hizo el 60% y que nosotros tenemos que hacer el 40% más para que nuestra salvación sea completada. Esa idea, hermanos, no es bíblica. Dios pone el 100%. El Padre diseñó el propósito, el Hijo pagó la deuda, el Espíritu Santo nos revivió cuando estábamos muertos, cuando éramos cadáveres. Nuestra única respuesta es abrazar la gracia, el medio de la fe. Pero ¿qué cree? Tenemos que saber que también Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad. A Él sea la gloria. El plan de la redención según Pablo. Denme un momento, escúchenlo, pero queremos darle la descripción al video. Para Pablo la salvación no es una teoría humana, sino un misterio eterno, ejecutado por la Trinidad. Se resume en 4 grandes realidades bíblicas. El diseño eterno del Padre, antes de la creación del universo, el Padre diseñó el plan por puro amor, por un amor ágape y propósito absoluto. Es unir a todas las cosas en Cristo, según Efesios 1, 3 al 10. El Padre es el arquitecto que nos escogió en Él para ser santos. La ejecución y garantía del Hijo. Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz mediante su sangre. Perdonó nuestros pecados, según Colosenses 1:14. Él se entregó como el mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y resucitó para garantizar la vida eterna en nosotros. Aplicación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien nos da vida cuando estábamos muertos espiritualmente, según Romanos 1:8, Pablo dice hermosamente que el Espíritu Santo nos selló y son las arras, la garantía del pago. Demuestra la herencia que hemos de adquirir, según Efesios 1:3 al 14. La seguridad está en sus manos. Nuestra salvación descansa por completo en el poder de Dios, como Pablo escribió en Romanos 8:38 al 39. Absolutamente nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, muchos piensan que hablar del plan eterno de la Trinidad es algo que se inventó en Europa, que no es algo que se haya inventado en Europa, es algo que está en la Biblia, que sí hay estos argumentos, hay unos términos que sí los hay, Trinidad ontológica, Trinidad económica, que no encontramos en la Biblia, que hay otro aspecto y otro concepto de economía divina, sí, no los va a encontrar en la Biblia. Eso no significa que no esté siendo una realidad. Nosotros hablamos de hombres que murieron por su fe, que dieron su vida para defender la fe original ante las herejías. Ellos no eran, como ya mencionamos, no denominacionales, ellos no pertenecían a ningún concilio, a ninguna denominación, eran simplemente cristianos fieles. Los padres de la iglesia eran testigos oculares
de las primeras enseñanzas que dio el apóstol Pablo, enseñaron en la primera generación. Entonces, para eso nosotros hicimos un bloque, que tenemos muy poco tiempo para hacerlo, que es un bloque histórico. Hay un hombre llamado Irineo de León. Fue un teólogo y defensor de la fe, uno de los más importantes en el siglo II. Es considerado uno de los padres de la iglesia. Vivió aproximadamente entre el año 130 a 202 después de Cristo. Nació en Asia Menor, actual hoy Turquía. Él se trasladó hacia Francia y fue obispo de la ciudad de León. ¿Sabe por qué llegó a León, a la ciudad de León? Mire cómo estaban las cosas. Si a hoy usted le dicen, ¿quién quiere ir de pastor a la iglesia Puerta del Cielo? Estoy seguro que muchos, porque es una iglesia muy hermosa, se apuntaría. Irineo lo llevaron ahí, ¿sabe por qué? Porque al que estaba antes que él lo habían decapitado. ¿Y él dijo? Sí, yo voy. Fue discípulo directo de Policarpio en Esmirna. Al ser discípulo, obviamente, es un alumno de Policarpio. Y hay una conexión entre Policarpio y Juan Apóstol, al que Jesús amaba. Por lo tanto, cuando hablamos de Irineo, que defiende la fe, no está basándose en teología o en teorías nuevas, sino está basándose de lo que escuchó, de lo que recuerda, o de lo que sabe y de lo que se le enseñó de Policarpo, que fue quien escuchó al apóstol Juan. Él tuvo que batallar contra herejías de los gnósticos. Y como el tiempo es muy breve, ellos creían algunas cosas. Decían que el cuerpo era malo, negaban que Dios creó al mundo. A lo mejor usted ha escuchado esta expresión, que a Dios lo llamaban como demiurgo, que era un Dios que era enojón, era un Dios, muchas cosas hablaban de ellos. Usted busque por qué le llamaban demiurgo, y de hecho decían que el padre, o sea, en el Antiguo Testamento no era Dios, sino que el verdadero Dios era Jesucristo. Pero ahora escuchen bien, Jesucristo, decían ellos, gnósticos, que no era ningún tipo de cuerpo material, que Jesús no había ido a la cruz porque la materia era mala. Eso es lo que enseñaba. Entonces Irineo tuvo que combatir contra ellos y esos pensamientos. Ellos decían que la salvación se obtenía por un conocimiento secreto, muy secreto para ellos, porque nunca pudieron con Irineo. Esto lo llevó a hacer algunos libros, y uno de ellos se llama Contra las herejías, o así es la traducción, porque el título tiene otro nombre. Dijo que Dios es uno solo, Jesús es 100% humano, no hay secretos, y él ayudó mucho en cuanto a la recopilación de los textos. Déjenme dar una cita de él. Contra las herejías: el Padre diseña y ordena, el Hijo ejecuta y crea, y el Espíritu Santo nutre e incrementa. Coordinó desde el principio el plan de la salvación humana. Esta es una enseñanza apostólica previa a cualquier tipo de debate o previa a cualquier tipo de idea. Estamos hablando del siglo II. ¿Cómo no mencionar a Atanasio en el poco tiempo que nos queda? Atanasio de Alejandría. Él es quien estuvo en el concilio de Nicea. 12 años antes del concilio de Nicea hubo una gran persecución. Un hombre llamado Diocleciano en el año 303 a 311 después de Cristo empezó a matar a los cristianos de la forma más violenta. Era un delito ser cristiano. Trató de erradicar el cristianismo.
al concilio de Nicea, en el cual estuvo Atanasio de Alejandría defendiendo. Junto con otros se presentaron algunos, estos ya nos los narraron alguna vez, se presentaron algunos hermanos en Cristo que se les conocía como los confesores. Mire el gran contraste que había. Se presentaron al palacio de una gran, con una ostentosidad, el palacio, y ellos se presentaban, ¿sabe cómo? No con ropas lujosas, se presentaban mutilados de los ojos, les habían hecho una cojera forzada, tenían quemaduras y cicatrices en sus cuerpos. Eso era el concilio de Nicea. Cuando el opositor arriano decía que Jesucristo no era Dios, estos hombres se presentaron al concilio. A muchos de ellos les habían sacado los ojos, el ojo derecho, con un fierro caliente. Les cortaban el tendón de las piernas, de la pierna derecha, para que no se escaparan de las minas a las cuales les enviaban a trabajar. Esto había pasado 12 años antes. Atanasio de Alejandría defendió que Jesús es 100% hombre. Algunos nombres se quedaron en la historia, historiadores como Teodoro o Rufino les pusieron nombres a estos, o escribieron de ellos. Uno de ellos que lo reconocían mucho, Constantino, le tenía mucho respeto, y cuando él vino lo besaba en la cuenca del ojo. Decía, ¿cómo es posible? Esos hombres defendieron la fe. ¿Se acuerda que yo les mencioné de la comodidad que tenemos hoy? Quería traerles el contraste que nosotros tenemos si tuvieran nuestros hermanos. No tenemos tiempo tanto de leerlo de ello, pero también él habló acerca de lo que estamos hablando, Atanasio de Alejandría. Discurso contra los arrianos. La gracia que se nos ha llegado fue preparada desde antes que nosotros existiéramos. El fundamento de nuestra salvación fue puesta en Cristo Jesús en la eternidad. Demuestra que la redención eterna fue la defensa central frente a las herejías del siglo IV. Atanasio de Alejandría, el campeón de la fe. Hilario de Ponier es considerado como el martillo de los arrianos, aunque en el concilio de Nicea se había determinado que el arrianismo era una herejía y que Jesucristo era 100% Dios, las cosas no se habían calmado. Y ahora llega Hilario, que fue un obispo, pero al morir Constantino deja a su hijo. ¿Y su hijo qué cree que era? Era un arriano. Y entonces se está empujando con toda violencia a los cristianos que creían en el concilio de Nicea o que habían establecido lo de Nicea, y empieza a perseguirlos y a matarlos. En 1356 hacen un sínodo o una reunión y le piden a Hilario que, obviamente, Hilario tuvo una postura, se negó profundamente, porque también le decían que firmara la declaración arriana y que condenara a Atanasio de Alejandría, que lo condenara. Él tenía peso sobre eso, y él dijo no. Empezó a escribir cartas directas y duras al emperador, llamándolo anticristo y acusándolo de usar el poder del Estado para tratar de cambiar la fe en la iglesia cristiana.
obviamente a ser rebelde, porque todo aquel que se opone a lo que el poder no quiere es un rebelde. ¿Y sabe qué le costó su rebeldía? Que lo desterraran. Lo mandaron a la región de Frigia. En el año 356, los arrianos pensaron que se habían deshecho de él, pero hay algo que no calcularon, que lo mandaron al epicentro del debate. Él hablaba latín. Al mandarlo al centro del epicentro, le dio toda la oportunidad de aprender griego y empezó a leer de Atanasio de Alejandría, y empezó a leer y a tener de manera, lo voy a resumir rápido porque se nos está terminando el tiempo, ya se nos terminó, de manera que él entraba a debatir y los mismos arrianos le tuvieron que decir: llévenselo a su casa, porque aquí nos está, lo voy a decir así, nos está dando por bajo de la lengua, llévenselo. Lo mandan de regreso y regresa como un héroe. Ese es el misterio del plano divino, escondido desde los siglos, que el Hijo aceptó voluntariamente la misión del Padre para restaurar a la humanidad. Por no hablar de Agustín de Hipona, y se nos acabó el tiempo.